Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Mapa Educativo, como todos los martes, a partir de las 23 horas y a través de Canal 12 de CCC. Como ustedes saben, semana a semana armamos la agenda de los temas educativos que nos interesan y es a partir de esa agenda que convocamos a los principales especialistas a nivel local y nacional para construir juntos el mapa educativo de la provincia de Tucumán. Hace algunos años, cuando hablábamos de algunos temas, parecía que estábamos contando una película de ciencia ficción. Hoy creo que de alguna manera los temas que aparecen cotidianamente en los diarios no son parte de una película de ciencia ficción y forman parte de un proceso que está ocurriendo a nivel global, que es el cambio climático. Hoy visita el Instituto San Miguel en el marco de las segundas jornadas de alumnos del profesorado de Geografía, una eminencia, el doctor Juan Leónidas Minetti, que es doctor en Ciencias Meteorológicas y director del Laboratorio Climatológico Sudamericano. Doctor, bienvenido a Mapa Educativo, un placer contar con su presencia aquí en el Instituto San Miguel. Bueno, gracias, muy amable. La verdad que me parece mucha distinción este recibimiento que tuve acá en el Instituto San Miguel. Nos gustaría empezar por hablar sobre algo que suena mucho en los medios y que muchas veces no terminamos de comprender, lo complejo que es el cambio climático. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a cambio climático? Bueno, primero yo comenzaría tratándole de explicar a la gente la diferencia que hay entre tiempo y clima, porque todo el mundo, desde el punto de vista lingüístico seguramente, empezó a transmitir a través de los medios la idea que cuando se está dando la información instantánea del estado físico, ambiental, meteorológico, dicen cómo está el clima hoy y empiezan a relatar las situaciones del tiempo. El tiempo es la condición física ambiental instantánea, es decir, ahora en este momento la temperatura en San Miguel de Tucumán es de 30 grados, la humedad relativa, eso no es el clima, eso es el estado del tiempo. Bien. A diferencia de del lenguaje inglés, si bien es cierto nuestro idioma es mucho más rico que el inglés, nosotros cuando hablamos del tiempo asumimos del tiempo meteorológico. En el idioma inglés para eso está weather, y hay una diferencia entre weather y time, porque el tiempo cronológico es time y el atmosférico es weather. Nosotros utilizamos el tiempo para el tiempo cronológico y para el tiempo atmosférico. Para las dos cosas. Claro, hacemos un entrevero por ahí. Posiblemente desde este punto de vista en los medios empezaron a hablar del estado del clima, no hay el estado del clima. ¿Estado del tiempo o clima? Muchas veces una señora sube un taxi y dice, ¿cómo está el clima? ¿Qué piensa del clima? Y el clima no es el tiempo. No, el clima, mire, para que usted se dé una idea, cuando hablamos del clima estamos hablando de las condiciones medias de las variables. Las variables son la temperatura, la lluvia, la presión atmosférica y toda la que se le ocurra. En el estado instantáneo está relatando al tiempo atmosférico, mientras que el clima es el promedio de todo eso a través de larguísimos años. Bien. A alguien se le ocurrió decir 30 años, otro dice 50 años, y por allí arman también unos entreveros bárbaros, porque en realidad la cantidad de años para determinar el clima, para que el promedio se vuelva, como nosotros decimos en términos estadísticos, para que se vuelva estacionario el valor y representativo, necesitamos pasar cierta cantidad de tiempo. Algunos, reitero, 30 años, otros dicen 50. Eso depende de la variable y del lugar geográfico. Por ejemplo, para estabilizar el promedio de la lluvia en un desierto, acá en Argentina, como en una zona árida como San Juan, nosotros requerimos de 60 años de datos, por lo menos para estabilizar el promedio ese que nosotros cuando hablamos del clima y decimos el promedio de la lluvia de San Juan son 90 milímetros al año. Necesitamos 60 años para estabilizarlo en un error de más o menos 5%, por poner un valor. Bien. Mientras que en las zonas húmedas, para estabilizar el promedio ese, que es la suma de todos los valores dividido en la cantidad de datos, para estabilizar ese valor en la selva de Cochuna acá necesitamos solo 20 años. Perfecto, se acorta el lapso para definir una determinada condición del clima. Exactamente, referencial. Bien. Esa condición referencial es la que está cambiando con los años, con las décadas, y esa es la preocupación de la sociedad. ¿Qué es lo que está cambiando concretamente para que la gente lo entienda? El promedio.
El promedio de muchos años está cambiando. Altas temperaturas, mayores sequías. A ver, está cambiando el promedio. Entonces uno dice está cambiando el clima. Si el clima es el estado medio o el promedio, cuando decimos está cambiando el clima es porque están cambiando los promedios. O están cambiando los promedios, o está cambiando la variabilidad, están cambiando los extremos, está cambiando, pero estamos hablando del largo plazo, no de una condición instantánea que es el tiempo atmosférico. No me cambia ni mañana ni pasado mañana, me cambia la vida a largo plazo. Exactamente. Todo esto tiene que ver con el diseño del país que uno desea ser, qué hacemos, por ejemplo, con la zona semiárida central de Argentina, que sobrevino un largo periodo lluvioso después de la década del 50 para acá, y eso fue algo que contribuyó a disparar, por ejemplo, lo que le llaman hoy desde el gobierno la sojización de Argentina. Por ejemplo, en ese proceso, con tecnología moderna y nuevos sistemas de laboreo de tierra, todo, nosotros desalojamos el bosque semiárido de la zona central, porque decíamos que no tenía valor, es donde estaba el quebracho santiagueño, chaqueño o salteño. Hemos desalojado todo eso para hacer lo que hemos hecho. Agricultura. Y eso ahora va a tener un impacto. Bueno, ya lo tuvo. Ya lo tuvo. Nadie les dijo, o al menos si se les dijo a los empresarios que eso no iba a ser para siempre así, esa condición climática, efectivamente, a partir de la inundación de Santa Fe, que es la fecha que se produce un quiebre en las condiciones del clima de los promedios, empezó a aparecer una condición cada vez más seca, que se trasladó hacia fines de la década del 2010, del 2000 al 2010. En el 2008 Argentina soportó una poderosa sequía que hizo perder un tercio de la producción agrícola, que fue tremenda para el gobierno y tremenda para los privados. A comienzo de esta década tuvimos dos sequías muy fuertes en el 11-12 y en el 12-13, y luego, como por arte de magia, apareció una especie de baldazo de agua gigantesco. Inundaciones por todas partes. En épocas atípicas. Y en condiciones realmente extremas. Fíjese usted, enero del 2014, el aluvión de Catamarca en Rodrigo. Abril del 2014, la inundación en Neuquén. En 24 horas cayó la lluvia de todo un año, y entre los valores anuales, el segundo o tercer lugar. En Córdoba, el año pasado, en febrero, cayeron 400 milímetros en el mes de febrero, superando los récords históricos desde 1873 que se mide en Córdoba. En Tucumán, el día 19 de enero, cayó una tormenta que en el aeropuerto registró 167 milímetros, aquí registramos en la ciudad 108, 110 en la experimental. El tema de que nadie se presupuso de que podía venir una avenida de grandes dimensiones en el mes de abril que casi colapsa al dique de Escava. Bueno, ahí hubo otros problemas más, además del problema climático, que tiene que ver con la decisión. Y de esto también quiero hablar mucho, sí, porque yo observo de que los científicos de la atmósfera estamos progresando mucho en el conocimiento de estas cuestiones. ¿Y qué hacen ustedes con ese conocimiento? Digo, sin ánimo Bien. de ser apocalípticos. Nosotros, ¿cómo hacen llegar ustedes estos resultados a quienes tienen a su cargo tomar las medidas pertinentes? Es responsabilidad nuestra transmitirle a la sociedad estos resultados de lo que estamos viendo. Ahora, lo que nosotros vemos es de que hay una inercia gigantesca entre conocimiento y decisión utilizando el conocimiento, que es lo que yo estoy poniendo énfasis últimamente, porque es como que lo que se investigó sirve para ponerse en un anaquel en una biblioteca, pero no sirve para otra cosa. ¿Por qué pasa esto, doctor? Mire, siempre hay un lag, en inglés lag, el término entre la acción y la reacción, o
causa-efecto, pero en particular en los países subdesarrollados ese lag suele ser más grande que en un país desarrollado, obviamente. Pero la sociedad humana está atravesando situaciones muy difíciles con respecto al clima. Algunos colegas míos piensan de que el proceso que se ha disparado es irreversible por más acciones que se tomen en conjunto de las naciones, y yo estoy cada vez más convencido que cuando abro los registros todos los días y veo la condición meteorológica todos los días y las condiciones del clima cuando empezamos a investigar en el largo periodo, es como que se me está abriendo una especie de una ventana la cual me están trasladando a un mundo desconocido, porque realmente estamos viendo aspectos desconocidos del clima, desconocidos en los números, porque están apareciendo realmente ahora números que nunca antes habían visto. Aparecido. Y yo le acabo de contar unos cuantos en 2 años. Y si yo le cuento que la condición potencial que ha generado este problema en este verano pasado está potencialmente más peligrosa en esta primavera, en este verano, usted no me creería, diría que soy un alarmista. Sin embargo, centros climáticos internacionales como el Centro Europeo o el IRI de Estados Unidos están mostrando pronósticos climáticos igual que los nuestros, actual, donde nos muestra que en la primavera y en el verano puede llegar a ser un verdadero desastre la cantidad de agua que están pronosticando esos centros y nosotros. Vamos a seguir hablando del tema. ¿Cómo no? Propongo una pausa, presentamos actualidad educativa de la provincia de Tucumán y volvemos para seguir charlando con el doctor Juan Minetti desde el Instituto San Miguel en el marco de las segundas jornadas de estudiantes del profesorado de Geografía.